Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren súper bien en este nuevo video y como siempre vamos a intentar ganar al máximo y si hay suerte les mostraré cómo hacer el retiro de fondos. También quiero invitarte a que te unas a mi equipo privado en el cual yo estoy dando señales de entradas y salidas y para ello solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Te invito a que lo hagas ahora mismo. Sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntanos y comparte este video con todo el mundo. ¡Comenzamos! Bien amigos, hoy es fin de semana y los pares de divisas UTC están disponibles en el mercado. Encontramos las cotizaciones bursátiles que genera el propio broker y también los pares de divisas con una temporalidad para cualquier periodo de tiempo. Los pares de divisas no son susceptibles al análisis fundamental, pero el análisis técnico es bastante aplicable a ellos. Así que hoy voy a operar aplicando mi estrategia basada en el análisis técnico. Buscaremos ciertos patrones y situaciones en el mercado e intentaremos trabajar con ellas. Planeo aumentar mi depósito hasta aproximadamente $5,000. Además, si hoy tenemos éxito, al final de la sesión emitiremos una solicitud de retiro. Entonces amigos, vamos a comenzar y ver la primera situación en el mercado. Rebobinamos el gráfico hacia la izquierda hasta aproximadamente 1 hora y pongo el nivel en los valores inferiores a 2 por las velas. Este es el punto más bajo en este periodo de tiempo. Aquí también vemos que hay un fuerte movimiento direccional hacia abajo y aún queda bastante espacio hasta el nivel de soporte. En esta situación sugiero abrir un trade por 1 minuto a la baja. Creo que en esta situación también es más probable que el precio continúe su movimiento hacia abajo. Justo en este momento vemos que el precio se mueve por impulsos hacia abajo y el precio ya está comenzando a romper este nivel. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente para nosotros. Además, este nivel es interno y esto significa que será perforado con más facilidad. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Amigos, este nivel se ha roto y estamos obteniendo ganancias. Es un buen comienzo. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo. También vemos aquí que el movimiento ha sido descendente y después de tocar este nivel hubo un retroceso y el precio cayó en una zona de corrección y se movió en este rango. En este punto la comprensión de nuestro nivel está ocurriendo y creo que pronto se romperá. Abrimos un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio tiene un buen potencial a la baja. Creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes para nosotros, incluso teniendo en cuenta una posible corrección o un pequeño retroceso hacia arriba. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, este nivel se ha roto y estamos obteniendo ganancias. El precio realmente tiene un buen potencial a la baja. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos un nivel de resistencia. También vemos que aquí hubo una buena y fuerte tendencia alcista. El precio tocó este nivel y hubo un retroceso a la baja. Y después de la reversión, el precio se detuvo y se produjo un desaceleramiento. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que justo hubo un impulso a la baja. Y este es un buen punto para abrir un trade. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia este nivel y también es posible que se rompa, pero como mínimo el precio continuará su movimiento hacia arriba. Después de todo, los principales mínimos de precios también son más altos y el precio tiene un buen potencial para aumentar. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, este nivel se ha roto y estamos obteniendo ganancias. Todo va bien. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que después de tocar este nivel hubo un retroceso y el precio cayó en la zona de corrección. En este momento hay un cierto aumento del precio en el nivel de resistencia, así como en la tendencia general. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia arriba y también es posible que este nivel se rompa, ya que el precio también tiene un buen potencial para aumentar. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien amigos, bastante bien. Este nivel se rompió y obtenemos ganancias. Esta estrategia funciona perfectamente. Continuemos buscando una situación similar en el mercado.
Rebobinamos el gráfico de la izquierda hasta aproximadamente 1 hora y media y pongo el nivel en los valores inferiores dados por las velas. Estamos interesados en este nivel ya que el precio se acerca a él de arriba abajo. Ahora volvamos al principio. Aquí también vemos que hay un buen y fuerte movimiento descendente y en esta situación sugiero abrir un trade por 1 minuto hacia arriba. Creo que próximamente habrá una corrección de este nivel y habrá al menos un ligero retroceso hacia arriba. El precio debe entrar en la zona de corrección, ya que este es el primer toque en este nivel desde hace mucho tiempo. Y esto significa que es más probable que ocurra una corrección o un retroceso hacia arriba. Creo que 1 minuto será suficiente. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, el precio cayó en una zona de corrección y hubo un retroceso y aquí obtenemos las ganancias. Sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Entonces, amigos, rebobinamos el gráfico hacia la izquierda hasta aproximadamente 3 horas y media y también pongo el nivel en los valores superiores dados por las velas. Ahora volvamos al comienzo de nuestro gráfico. Aquí también vemos que hubo una buena y fuerte tendencia alcista y aquí sugiero abrir un trade por 1 minuto a la baja. Esta situación nos recuerda exactamente la situación con la que trabajamos en el anterior trade. Aquí también trabajamos en este nivel de resistencia después de una fuerte tendencia alcista y este es el primer toque de este nivel. Eso significa que es más probable que ocurra un retroceso. Aquí también creo que con 1 minuto será suficiente. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, bastante bien. Como podemos ver, el precio realmente entró en una zona de corrección y hubo un retroceso a la baja. Aquí obtenemos ganancias. Todo va bien, continuemos. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo. También el precio se mueve hacia nuestro nivel y en este punto hay un fuerte movimiento descendente. El precio cayó en una zona de corrección y aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia abajo, ya que aquí los precios tienen un buen potencial para bajar. Los principales máximos de precios son cada vez más bajos y justo en este momento vemos que el precio se mueve hacia abajo con impulsos y rompe este nivel. Creo que 2 minutos serán suficientes para nosotros en esta situación. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Amigos, este nivel se ha roto y obtenemos aquí nuestras ganancias. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que después de la tendencia alcista y de tocar este nivel hubo un retroceso y después de la reversión el precio vuelve a acercarse hacia nuestro nivel y hay una especie de comprensión. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia arriba ya que el precio aquí tiene también un buen potencial para aumentar. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso hacia abajo. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, estamos en una zona de corrección, pero aún así nuestro punto de cierre del trade resultó ser más alto que el punto de apertura y estamos obteniendo ganancias. También en este momento el precio continuó su movimiento con impulsos hacia arriba y fue más allá de este nivel. En esta situación sugiero abrir un trade por 1 minuto a la baja. Creo que próximamente después del impulso del movimiento hacia arriba y el impulso de un nuevo nivel habrá un movimiento de corrección y al menos un ligero retroceso hacia abajo, ya que como en la mayoría de los casos en esta situación se trabaja de esta manera. También vemos que después del impulso del nuevo movimiento se produjo un retroceso y se forman velas rojas. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente para nosotros. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bastante bien, el precio realmente entró en una zona de corrección y hubo un retroceso a la baja y estamos obteniendo ganancias. Con 1 minuto fue suficiente para nosotros. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $5,000, así que sugiero terminar por hoy ya que he cumplido con mi plan para el día de hoy. Ahora cierro mi sesión y salgo del mercado.
Todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente y hemos recibido un gran resultado. Y con el enfoque correcto, estas estrategias funcionan perfectamente. Y como hoy hemos tenido éxito, vamos a realizar una solicitud de retiro de fondos. Para hacer esto, hacemos clic en el botón de salida en la esquina superior derecha y en la columna superior escribo la cantidad que quiero retirar. Especifico la cantidad en $5,400 y dejaré una parte en el depósito para la próxima sesión. También en la barra inferior aparece mi número de tarjeta, pero lo ocultaré por seguridad personal. A continuación hago clic en el botón confirmar y nuestra solicitud es aceptada. Esto significa que se procesará dentro de 48 horas, pero como regla general los fondos llegan mucho más rápido. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video y que toda esta información sea súper valiosa para ti. Así que dejaré un enlace a esta plataforma debajo de este video para que vayas a registrarte y así puedas utilizar todas las estrategias que hemos aprendido. También podrás encontrar situaciones similares en el mercado para que puedas trabajar con ellas y así en un futuro obtener grandes resultados y mucho éxito. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y estoy súper agradecida que te hayas quedado conmigo hasta el final. Quiero recordarte que puedes unirte a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. En este grupo yo estoy dando señales de entradas y salidas que serán de mucha utilidad para tus futuras operaciones. Así que te invito a que lo hagas ahora mismo. Sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntanos y comparte este video con todo el mundo. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.